¿hubiese sobrevivido en el Imperio Romano? Sobrevivir en el Imperio Romano, a pesar de ser una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, hubiera sido un desafío considerable para la mayoría de sus habitantes. A continuación, exploro en detalle las razones por las cuales la supervivencia en esta vasta y poderosa civilización era difícil, abarcando aspectos como las condiciones de vida, la salud, las estructuras sociales, la violencia, la esclavitud y otros factores que influyeron en la experiencia diaria de los romanos. 1. Condiciones de salud y medicina. El Imperio Romano, aunque avanzado en muchas áreas, no contaba con un sistema médico moderno. La medicina en Roma era rudimentaria y estaba basada en conocimientos limitados y prácticas que hoy consideramos ineficaces o peligrosas. Si bien los romanos tenían médicos y cirujanos, estos eran pocos en número, y su conocimiento de la anatomía y las enfermedades era limitado. No existían antibióticos ni vacunas, lo que significaba que las infecciones podían ser mortales. Las prácticas de esterilización eran inexistentes, lo que hacía que incluso las intervenciones quirúrgicas menores fueran extremadamente riesgosas. Enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis y diversas fiebres eran comunes, especialmente en las regiones más densamente pobladas. La esperanza de vida promedio era baja, en gran parte debido a la alta mortalidad infantil y a la falta de tratamiento efectivo para las enfermedades comunes. Las condiciones de hacinamiento en las ciudades romanas facilitaban la propagación de enfermedades. Las calles estaban llenas de basura, excrementos y otros desechos, lo que creaba un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades. 2. Condiciones de vida y alimentación. Las condiciones de vida en el Imperio Romano variaban significativamente según la clase social. Mientras que los ricos disfrutaban de lujosas villas con jardines, baños privados y una dieta variada, la mayoría de la población vivía en condiciones mucho más modestas. Los plebeyos, que constituían la mayoría de la población, vivían en edificios de apartamentos conocidos como insulae. Estas estructuras, construidas a menudo con materiales baratos y con poca atención a la seguridad, eran propensas a incendios y derrumbes. Los apartamentos eran pequeños, oscuros y mal ventilados, lo que hacía que la vida cotidiana fuera incómoda y, a menudo, peligrosa. La dieta de la mayoría de los romanos consistía en alimentos básicos como pan, aceitunas, legumbres y vino diluido. Aunque el imperio era famoso por su agricultura y comercio, los plebeyos y esclavos a menudo no podían permitirse una dieta equilibrada. Las carnes y otros alimentos ricos en nutrientes eran considerados lujos. Durante los periodos de hambruna, que no eran infrecuentes debido a malas cosechas o problemas de distribución, la desnutrición era una preocupación seria. 3. Estructuras sociales y desigualdad. El Imperio Romano estaba profundamente estratificado, con una clara división entre las clases sociales. En la cima de la pirámide social se encontraban los patricios, la élite aristocrática que controlaba la mayor parte de la riqueza y el poder político. Por debajo de ellos estaban los equites, caballeros, que también gozaban de riqueza y prestigio, seguidos por los plebeyos, que eran los ciudadanos comunes. Al pie de la estructura social se encontraban los libertos, esclavos liberados, y los esclavos. Los esclavos constituían una parte significativa de la población romana y vivían en condiciones extremadamente difíciles. Carecían de derechos legales y podían ser tratados como propiedad por sus dueños. Los esclavos trabajaban en diversas ocupaciones, desde labores domésticas hasta trabajos en minas y campos, donde las condiciones eran especialmente brutales. La vida de un esclavo romano era dura y, a menudo, corta, y la posibilidad de obtener la libertad era rara y solía depender de la buena voluntad del dueño. La movilidad social en Roma era limitada. Aunque los libertos podían ascender en la escala social, este ascenso era raro y difícil de lograr. Los plebeyos a menudo se encontraban atrapados en un ciclo de pobreza, con pocas oportunidades para mejorar sus circunstancias. La desigualdad económica y social era una realidad constante, y las diferencias entre ricos y pobres eran pronunciadas. 4. Violencia y conflictos internos. El Imperio Romano fue testigo de frecuentes conflictos internos, desde guerras civiles hasta luchas por el poder entre facciones rivales.
Estos conflictos a menudo resultaban en violencia generalizada, afectando no solo a los soldados, sino también a la población civil. Las guerras civiles, como las que ocurrieron durante el final de la República y la transición al Imperio, provocaron grandes pérdidas de vidas y destrucción de propiedades. La vida de los romanos comunes se veía interrumpida por estas luchas de poder, y la inestabilidad política generaba un ambiente de constante incertidumbre. Además, la violencia no se limitaba a los conflictos armados. Los gladiadores, que luchaban en la arena para el entretenimiento de las masas, eran esclavos o prisioneros de guerra que enfrentaban una vida brutal y corta. Las ejecuciones públicas, que incluían métodos horribles como la crucifixión, eran comunes y servían como recordatorio del poder del Estado y de la fragilidad de la vida en el imperio. 5. Guerra y servicio militar. El Imperio Romano se expandió a través de conquistas militares, y la guerra era una constante en la vida romana. El servicio militar era obligatorio para los ciudadanos romanos varones, y la vida en el ejército era dura y peligrosa. Las legiones romanas, aunque bien entrenadas y organizadas, enfrentaban constantes amenazas en las fronteras del imperio, desde tribus bárbaras hasta rebeliones internas. El servicio en el ejército implicaba largas campañas lejos de casa, a menudo en condiciones extremas y en territorios desconocidos. Los soldados romanos enfrentaban no solo el peligro del combate, sino también las enfermedades, la falta de suministros y el agotamiento. Aunque los veteranos del ejército podían recibir tierras y recompensas, muchos morían antes de tener la oportunidad de disfrutar de estos beneficios. La guerra también tenía un alto costo para la población civil, que sufría las consecuencias de las levas, el saqueo y la destrucción que a menudo acompañaban las campañas militares. 6. Esclavitud y explotación. La esclavitud era una parte integral de la economía y la sociedad romana. Los esclavos realizaban gran parte del trabajo manual y servían en los hogares de los ricos. La vida de un esclavo romano era extremadamente dura. Estaban sujetos a la voluntad de sus amos y podían ser castigados, vendidos o incluso ejecutados sin repercusiones legales. Los esclavos que trabajaban en minas o en latifundios agrícolas a menudo vivían en condiciones inhumanas, trabajando hasta la muerte en muchos casos. Además de la explotación física, los esclavos enfrentaban una vida de humillación y deshumanización. No tenían derechos legales, y sus relaciones personales, incluso con otros esclavos, estaban sujetas al control de sus dueños. Los hijos de esclavos nacían esclavos, perpetuando un ciclo de explotación que era difícil de romper. Aunque algunos esclavos podían obtener la manumisión, esta era una excepción y no la regla. Para la mayoría, la esclavitud significaba una vida de sufrimiento y privaciones sin esperanza de mejora. 7. Imperialismo y opresión de las provincias. El Imperio Romano abarcaba vastos territorios y poblaciones diversas, desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur. Sin embargo, para muchas de las poblaciones conquistadas, el dominio romano significaba opresión y explotación. Los impuestos eran elevados, y las provincias a menudo eran saqueadas para mantener la riqueza y el lujo de Roma. Las revueltas provinciales, como las de los judíos en Judea o los britanos bajo Boudica, eran brutalmente reprimidas. Las provincias también sufrían la presencia de guarniciones romanas que, aunque mantenían el orden, podían ser opresivas y abusivas. Los gobernadores romanos tenían un poder considerable y podían enriquecerse a expensas de las poblaciones locales. La explotación económica y la falta de autonomía política creaban resentimiento, y la vida bajo el dominio romano podía ser especialmente dura para aquellos que vivían en las periferias del imperio. 8. Desastres naturales y condiciones climáticas. El Imperio Romano, como cualquier civilización antigua, estaba a merced de la naturaleza. Los desastres naturales, como terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones, podían tener efectos devastadores. Un ejemplo famoso es la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo que destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano, matando a miles de personas. Las sequías y las malas cosechas también eran comunes y podían llevar a la hambruna y la desnutrición, exacerbando las ya difíciles condiciones de vida.
Las fluctuaciones climáticas, como el enfriamiento que ocurrió durante el siglo III después de Cristo, afectaron la agricultura y la economía, contribuyendo a la inestabilidad del imperio en sus últimos siglos. 9. Justicia y castigos. El sistema judicial en el Imperio Romano, aunque avanzado para su tiempo, era severo y a menudo injusto. Los castigos por delitos variaban según la clase social del acusado. Los ciudadanos romanos, especialmente los de clases altas, podían esperar un trato más indulgente, mientras que los esclavos y los extranjeros enfrentaban castigos mucho más duros. La tortura era una práctica común en los interrogatorios, y los castigos corporales, como la flagelación, eran ampliamente utilizados. Las ejecuciones públicas, que incluían métodos crueles como la crucifixión, servían como advertencia a la población y como entretenimiento macabro. La justicia romana, aunque sistemática, a menudo favorecía a los ricos y poderosos, dejando a los pobres y marginados en una posición de vulnerabilidad. 10. Religión y persecuciones. El Imperio Romano era inicialmente una sociedad politeísta, donde se adoraban a numerosos dioses y se realizaban rituales y sacrificios regulares. Sin embargo, la llegada del cristianismo en los primeros siglos se introdujo tensiones religiosas. Los primeros cristianos fueron perseguidos por negarse a adorar a los dioses romanos y al emperador, lo que los hacía ver como una amenaza al orden social y político. Las persecuciones cristianas, aunque no constantes, fueron brutales en varias ocasiones. Los cristianos fueron torturados, encarcelados y ejecutados en público, sirviendo como chivos expiatorios en tiempos de crisis. Aunque eventualmente el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, durante sus primeros siglos, ser cristiano en Roma significaba vivir con el miedo constante a la persecución y la violencia. 11. Educación y alfabetización. Aunque Roma es conocida por su legado en derecho, filosofía y literatura, la educación formal estaba reservada principalmente para los hijos de las clases altas. La mayoría de la población, especialmente los plebeyos y esclavos, no tenía acceso a la educación. La alfabetización no era común entre las clases bajas, lo que limitaba sus oportunidades y mantenía a gran parte de la población en un estado de ignorancia. La falta de educación y alfabetización también significaba que muchas personas no podían participar plenamente en la vida política o económica del imperio. Sin la capacidad de leer o escribir, los plebeyos dependían de la palabra hablada y del trabajo manual para sobrevivir. Esto perpetuaba las desigualdades sociales y económicas, haciendo que la movilidad social fuera difícil, si no imposible, para la mayoría. 12. Limitaciones tecnológicas. A pesar de los impresionantes avances en ingeniería y arquitectura, el Imperio Romano carecía de muchas de las tecnologías que hoy consideramos esenciales. El transporte, por ejemplo, aunque facilitado por una extensa red de carreteras, era lento y peligroso. Los viajes largos implicaban riesgos de asaltos, enfermedades y condiciones climáticas adversas. La producción de alimentos y bienes dependía en gran medida del trabajo manual, y aunque Roma tenía una economía floreciente basada en la agricultura, el comercio y la manufactura, las técnicas utilizadas eran a menudo ineficientes. La falta de maquinaria avanzada significaba que la producción en masa era limitada, lo que restringía la disponibilidad de bienes y aumentaba los costos para los consumidores. 13. El papel de la mujer en la sociedad. Las mujeres en el Imperio Romano tenían un estatus legal y social inferior al de los hombres. Aunque las mujeres romanas tenían más derechos que en otras civilizaciones antiguas, seguían siendo ciudadanas de segunda clase. Estaban bajo la autoridad de sus padres o maridos, y su papel principal se limitaba al hogar y la crianza de los hijos. Las oportunidades de educación y participación en la vida pública eran extremadamente limitadas. Las mujeres ricas podían ejercer cierta influencia en la sociedad a través de sus conexiones familiares, pero las mujeres de las clases bajas a menudo vivían vidas de duro trabajo y sumisión. La maternidad era peligrosa, con altas tasas de mortalidad materna e infantil debido a la falta de conocimientos médicos y de atención sanitaria adecuada. 14. Inestabilidad política y económica. El Imperio Romano, especialmente en sus últimos siglos, fue testigo de una considerable inestabilidad política y económica. La sucesión de emperadores era a menudo caótica,
con asesinatos, usurpaciones y guerras civiles que debilitaban el poder central. Esta inestabilidad se traducía en inseguridad para los ciudadanos comunes, quienes a menudo sufrían las consecuencias de los conflictos entre facciones rivales. La economía romana, basada en gran medida en la esclavitud y en la explotación de las provincias, también enfrentaba desafíos. La inflación, la devaluación de la moneda y las cargas fiscales crecientes afectaban a la población, especialmente a las clases bajas. La inestabilidad económica exacerbaba las tensiones sociales y contribuía al declive del imperio. 15. Cultura de la violencia y el espectáculo. La cultura romana tenía una fascinación por la violencia y el espectáculo, como lo demuestran los juegos de gladiadores, las ejecuciones públicas y las carreras de carros. Estos eventos, aunque considerados entretenimiento, reflejaban una sociedad donde la vida humana a menudo se valoraba poco. Los gladiadores, muchos de los cuales eran esclavos o prisioneros de guerra, enfrentaban una muerte casi segura en la arena. El hecho de que tales espectáculos fueran tan populares indica una cultura donde la violencia era una parte aceptada y esperada de la vida pública. Para los ciudadanos comunes, participar en estas actividades, ya sea como espectadores o como participantes involuntarios, significaba estar inmersos en una sociedad donde la brutalidad era celebrada. Conclusión. Sobrevivir en el Imperio Romano hubiera sido extremadamente difícil debido a una combinación de factores que incluían la falta de avances médicos, las difíciles condiciones de vida, la opresión social, la esclavitud, los constantes conflictos y la inestabilidad política y económica. Aunque Roma es recordada por sus logros en arquitectura, derecho y cultura, la realidad cotidiana para la mayoría de sus habitantes era dura y llena de desafíos. La desigualdad, la violencia, la explotación y la falta de derechos humanos fundamentales hacían que la vida en el Imperio Romano fuera peligrosa y precaria para la mayoría de las personas. Gracias por ver el video. No te olvides de dar like y suscribirte al canal. Nos ayudarías muchísimo.